Bueno, continuamos. Tenemos las 8:39 de la mañana y pasamos al encuentro con el magisterio y la comunidad educativa. Agenda legislativa del régimen. Nuevamente conspira contra la educación y los acuerdos. En esta parte nos acompaña Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE. Miguel, buenos días y bienvenido. Bueno, Andrés, nuestro apreciado Mechudo, un saludo vital, fraternal y pedagógico a ti, a la mesa de trabajo y por supuesto a todo el magisterio y a la comunidad educativa que nos sigue a esta hora del día. Bueno, ¿cómo es el asunto de la agenda legislativa y esa conspiración de la que se habla en el título de esta sección? ¿Cómo es el asunto de ese atentado en contra de la educación y los acuerdos? Bueno, antes de empezar, en primer lugar, unas de cal y otras de arena. Obviamente nosotros rechazamos los recientes amenazas, asesinatos al joven Esteban Mosquera y por supuesto la cacería de brujas que ha emprendido el régimen contra los partícipes del paro. Recientes hechos como lo que ocurrió a la maestra en Buga, que fue detenida en el aeropuerto eh, por, eh, por haber participado en el paro. Este es un asunto que tenemos que rechazar y un llamado más a lo que acaba de decir Yesid García de no permitir que esta dictadura ni se consolide ni se prorrogue en el 2022. Y segunda, decía que una de cal, otra de arena, pues la buena nueva del arribo de Yesid García Abello al Senado de la República. Yesid ha sido siempre el representante del movimiento obrero, uno de los más importantes representantes del movimiento obrero y social y de la educación en el país. Lo hizo muy bien como concejal de los trabajadores de la educación en Bogotá, el gobierno durante la administración de Gustavo Petro, y seguramente lo hará, como lo ha dicho ahorita, muy bien nuevamente. Y tendremos entonces, queremos dar la buena nueva a los cuatro vientos y a los cuatro puntos cardinales del país, que el movimiento obrero y social y la educación tienen un senador en la República, en el Senado, tienen un nuevo senador en el Congreso de la República a partir del 1 de septiembre. Bueno, ahora entrando en materia, básicamente, en primer lugar, creo que hay que señalar lo siguiente. Estamos hoy resaltando en este programa la agenda legislativa del gobierno, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues obviamente caracterizada como una agenda agresiva y regresiva, nuevamente. Y digamos que está organizada en dos grandes bloques, Andrés, que reflejan el pulso nacional. En primer lugar, los proyectos presentados a iniciativa del Comité Nacional de Paro por las bancadas alternativas y democráticas. Eh, Esto refleja la posición de los que defendemos el Estado Social de Derecho y la materialización de los derechos a la salud, de los derechos humanos y fundamentales. Y por supuesto el otro bloque de proyecto refleja pues toda la posición que asocia lo más depredador del neoliberalismo con el régimen fascista actual que dirige el uribismo. Digamos que en la anterior emisión, Fabio hizo una buena exposición sobre el tema de los proyectos de ley que a iniciativa del Comité Nacional de Paro están radicados y que mereció el apoyo de la movilización del pasado 26 de agosto. Hoy también se hará pues una precisión sobre los alcances del proyecto de ley de reforma tributaria por parte del compañero Fabio y el doctor Carlos el Rincón, asesor legislativo de FECODE, desarrollará pues los temas que tienen que ver con educación. Creo que eso me exonera a mí de simplemente de desarrollar pues con mayor precisión todos estos proyectos de ley y sí caracterizar entonces en lo que se refiere a lo que se refiere en el caso nuestro. En el caso nuestro, pues el principal proyecto de acto legislativo en este momento es el que no está todavía radicado, que es la propuesta de acto legislativo que le retorne a los 1.103 municipios de Colombia los recursos para educación, agua potable y saneamiento básico
y salud, que fueron suprimidos en los últimos 19 años, calculados en 348 billones de pesos. Los acuerdos FECO de gobierno reactivaron la comisión que debe estar radicando a marzo de este próximo año un proyecto consensuado. O sea, sabemos que va a ser muy difícil, pero es parte de lo que tenemos que resaltar de lo que no está en la agenda legislativa. En cuanto a las razones de la movilización social alrededor de la agenda legislativa, pues reiterar que la profundizaremos alrededor de la propuesta del Comité Nacional de Paro y de los proyectos legislativos y a la vez a salirle al paso a las propuestas del gobierno. En el caso del magisterio, Andrés, nos quedan, digamos que agrupamos los temas en tres grandes bloques, lo que es la agenda del gobierno contra la educación, contra el magisterio estatal, contra el derecho a la educación y por supuesto contra la existencia misma de las organizaciones y las asociaciones y la libertad de cátedra. Digamos que un primer agrupamiento está en el proyecto de presupuesto de la Nación para el 2022, que no solamente no constituye el aumento que se requiere para el Sistema General de Participaciones del preescolar a la educación media, sino que ni siquiera afronta la pandemia en el 2022, como lo precisará el doctor Carlos Rincón, y para lo que significa es que para el gobierno la pandemia terminó en materia de incluirla y aportar recursos, ni siquiera los insuficientes que venía prometiendo. Primer bloque que tenemos que tener en cuenta y los efectos que eso tiene en toda la materialización del derecho a la educación. Un segundo bloque de proyectos de ley regresivos por parte del gobierno son los que están atentando contra la supervisión al derecho a la educación pública de los niños, niñas y jóvenes, a la existencia del magisterio estatal, a la existencia de la libertad de cátedra, de la autonomía y la democracia escolar y por supuesto a la existencia de lo que corresponde en materia de la educación y el derecho a la educación en términos generales. Resalto dos proyectos, bueno, y el atentado contra las áreas obligatorias y fundamentales. Destaco dos proyectos. El proyecto de ley 021, presentado por el Partido Centro Democrático, impulsado por la senadora Cabal, en la cual procede a destrozar el presupuesto público y entregárselo a los sectores privados por la vía de los convenios, cuya experiencia pues ya conocemos hace mucho rato sobre el particular. Este es uno de los proyectos que el Centro Democrático está impulsando sobre el particular. El segundo es que se resucita a través del proyecto de ley 130 en la intención de suprimir una de las principales conquistas, que son los 3 grados de preescolar para los niños, niñas y jóvenes de Colombia, reformando la ley 115 del 94. Ya habíamos derrotado el proyecto 277 en diciembre y el acuerdo FECO de gobierno del 7 de agosto ratifica el derecho de los 3 grados de preescolar a los niños y niñas, pero este proyecto presentado por el Centro Democrático, Justos Libres, algunos sectores del Partido Conservador y Cambio Radical ponen en peligro el derecho de los niños y niñas y jóvenes. Y un tercer bloque de temas son los que atentan contra los proyectos que atentan contra la libertad de cátedra, contra la democracia escolar, contra las áreas obligatorias y fundamentales, y en ese orden de ideas están disfrazados de educación urbana, educación cívica y otras digamos, otras formas de constreñir, digamos, las áreas, el desarrollo de la democracia escolar, la libertad de cátedra y por supuesto las áreas fundamentales y obligatorias. Entonces estamos atentos a esta agenda legislativa y eso implica movilización frente al derecho a la educación y a los derechos que están hoy comprometidos por esta agenda. Y por supuesto insistir en lo que ha hecho Yesid, fortalecer la movilización social enorme, pacífica, para evitar pues que los derechos para evitar que el Estado Social de Derecho no sobreviva. Vamos a fortalecer el Estado Social de Derecho
y vamos a movilizarnos alrededor de esta agenda legislativa, la que impulsa el Comité Nacional de Paro a través de sus proyectos y por supuesto contra la que está impulsando el gobierno nacional.